En la última parte de nuestra conversación sobre el pensamiento de Previs, nos centraremos en algunos puntos fundamentales de su propuesta teórica y política. El elemento central en la teoría de Previs es la construcción del concepto de centro-periferia. Este concepto es un concepto único, un concepto relacional. Y esto implica que el desarrollo del centro y de la periferia van unidos en el desenvolvimiento del sistema en su conjunto. Dentro del sistema hay algunas economías que juegan un papel central, piensa Previs fundamentalmente por sus avances en la tecnología y en la difusión de la tecnología y, digámoslo también, en el control de esa tecnología. Este papel central le permite orientar y controlar el desarrollo del sistema en su conjunto. La dinámica del centro se desborda sobre las periferias, ordenándolas en función de las necesidades de reproducción de estas economías centrales. Determinadas tecnologías requieren determinadas materias primas y estas materias primas van a buscarse a la periferia. La producción acelerada, primero de mercancías, luego de tecnologías, requiere también mercados y estos mercados van a buscarse a la periferia. En función de las condiciones históricas, sociales, económicas, naturales, de los diversos segmentos de la periferia, el centro les va integrando de modos particulares y específicos. Esto hace que el sistema en su conjunto sea visto como una suerte de constelación, como un sistema estelar, en donde hay centros, digamos así como estrellas o soles, que alrededor de los cuales giran planetas, satélites, asteroides, y una diversidad muy grande de periferias que se articulan de modos diferentes a estas necesidades del centro. Sin embargo, el dominio del centro no es únicamente un dominio tecnológico económico. Cuando Previs avanza en el desarrollo de su pensamiento, va a integrar un concepto central para explicar el dominio del centro sobre las periferias, y este concepto es el concepto de hegemonía, es decir, un concepto político que permite entender la dinámica integral del sistema. Dicho de otro modo, un concepto político que permite entender incluso la dinámica económica del sistema mundial capitalista. La hegemonía del centro es una hegemonía que se sustenta en estas diversidades, en esta difusión distinta, dispar, asimétrica de la tecnología, que se sustenta, por lo tanto, también en las disparidades de la elasticidad de la oferta y de la demanda en el centro y en la periferia respecto a sus relaciones económicas mutuas. Pero también es una hegemonía política que influye en las decisiones de los gobiernos de los países periféricos y que influye políticamente para mantener este control económico sobre el mercado mundial, sobre la estructura en la que se mueve el comercio internacional. Y un poder político, una influencia política y económica que no se detiene incluso frente a las intervenciones militares con tal de mantener esa posición preponderante.
De esta manera, el concepto de centro-periferia es un concepto que intenta comprender en su integralidad la dinámica del sistema mundial capitalista. Otro concepto central en el pensamiento de Previs es el concepto de excedente económico. Para Previs, el concepto de excedente se presenta como una alternativa al concepto marxista de plusvalor, también conocido como plusvalía. El excedente, para Previs, es, en sus propias palabras, la considerable proporción de los incrementos sucesivos de productividad que son apropiados por los dueños de los medios de producción, en particular de aquellos que se concentran en los estratos sociales altos. El desarrollo de la economía implica la introducción, a veces paulatina, a veces acelerada, de nuevas tecnologías. Y esto implica el incremento de la productividad del trabajo. El incremento de la productividad del trabajo, además, en la periferia, se da en un marco de heterogeneidad estructural, en un marco de una estructura social que es profundamente heterogénea. Heterogénea, entiende Previs, no únicamente la diferencia entre industria y actividades urbanas por un lado y agricultura y otras actividades extractivas o primarias por otro, sino también heterogénea en el sentido de que una parte de la economía se mueve en actividades de muy baja productividad. Y de hecho, dice Previs, la mayor parte de la fuerza de trabajo está ocupada en actividades de baja productividad o de muy baja productividad, que es en realidad el término que él utiliza. El proceso de acumulación del capital, el proceso de desarrollo, de modernización del capitalismo, permite absorber gradualmente a parte de la fuerza de trabajo en actividades de mayor productividad. Sin embargo, dice Previs, las remuneraciones de esta capa de trabajadores por lo general no se incrementa del mismo modo en que se incrementa la productividad. La productividad crece incluso de modo acelerado, sin embargo, las remuneraciones, los ingresos de los trabajadores crecen mucho más lento. Y esto genera una brecha, una diferencia, que es el excedente tal como él lo entiende. ¿Qué ocurre con este excedente? Es apropiado mayoritariamente por los dueños de los medios de producción, sobre todo de los grandes medios de producción, los grandes capitales que controlan la economía de un país. La gran masa de trabajadores queda, por lo tanto, marginada de los frutos de este incremento de la productividad, incluso aquellos que están directamente absorbidos por
la dinámica de la transformación tecnológica. Solamente una porción muy pequeña de trabajadores, dice Previs, puede compartir espontáneamente los frutos de este incremento de la productividad. Para Previs, la dinámica del excedente es una dinámica fundamental, decisiva. La posibilidad de incrementar el capital reproductivo proviene de la generación de excedente. Son estos excedentes, ¿no?, aquellos que en parte ofrecen la posibilidad de nuevas inversiones. Pero, señala Previs, el carácter periférico presiona para que solo una parte relativamente pequeña de este excedente se convierta en capital reproductivo. Porque, por el contrario, incentiva también el consumo privilegiado de los estratos sociales altos, que a medida que mejora su capacidad económica, tienden a imitar más y más los patrones de consumo que se han desarrollado en el centro. Y vamos a decir, a seguir también los cambios en esos patrones de consumo. Y se genera una suerte de carrera, ¿no es cierto?, de las élites de ingresos altos de la periferia por tratar de parecerse en los niveles de consumo, en las formas de consumir, en los productos, en los gustos, en la estética, tratar de parecerse a los grupos dominantes y a sus pautas sociales y de consumo, tratar de parecerse, digo, a los grupos dominantes del centro. Y esto genera una fuga de excedente hacia el centro. Ahora bien, esta apropiación del excedente por parte de los medios de producción inhibe, coarta la propia acumulación capitalista productiva, por la gran cantidad de recursos que no se reinvierten en la producción. Previs habla del consumo, nosotros podríamos hablar con el paso de los años y el análisis de cómo funcionan las lógicas del capitalismo y de las élites dominantes, podríamos hablar también de una enorme magnitud de fuga de capitales que van a quedarse improductivos en paraísos fiscales, en bancos de las naciones desarrolladas, e incluso, digamos, en la compra de bienes lujosos en el propio centro. Pero al mismo tiempo, esta apropiación del excedente por parte de los grupos dominantes impide el desarrollo del mercado interno. ¿Por qué? Porque al mantener represados a la baja los salarios de las clases trabajadoras, no permite que el mercado interno tenga un crecimiento acelerado, por la falta de demanda, por la restricción de la demanda. Y suele ocurrir entonces, y este es un tema que lo va a tratar mucho más en las teorías de la dependencia, otros autores, ya no Previs, genera también en las capas medias, sobre todo en los sectores de ingresos altos de las capas medias, este mismo afán imitativo respecto al centro. De manera que si las élites
dominantes desarrollan patrones de consumo suntuario, lo mismo van a tratar de hacer estas capas medias de ingresos elevados. Ahora, en la dinámica, el desarrollo de la economía por las inversiones aún limitadas que se producen, traen también el crecimiento de las clases trabajadoras. Y al incrementarse en su número las clases trabajadoras, tienden también a disputar el excedente. ¿Cómo lo hacen? O sea, buscan obviamente un mejoramiento a nivel salarial, buscan mejorar aquellos elementos que se llaman salarios indirectos, que aparecen en las políticas sociales como salud y educación, o para el caso ecuatoriano, los sobresueldos que los trabajadores reciben en épocas de inicio de clases o en épocas de la Navidad. Pero eso únicamente pueden hacerlo, ¿no?, si es que desarrollan un propio poder. Y ese propio poder son las organizaciones sindicales. Cuando el sindicalismo se convierte, dice Previs, en poder emergente, tiende a contrarrestar el poder de apropiación del excedente por parte de lo que Previs llama los estratos superiores, es decir, los dueños de los grandes medios de producción. De esta manera, los sindicatos se convierten en una herramienta por la cual los trabajadores pueden entrar a disputar el reparto del excedente generado por el trabajo y el incremento de la productividad. Y quizás aquí nosotros encontremos la razón profunda de que los grupos dominantes periféricos fundamentalmente procuren constantemente destruir al movimiento sindical para impedir que los trabajadores puedan pelear un mejoramiento en el reparto de la riqueza, un mejoramiento redistributivo.